Vamos a comenzar la sesión de reforzamiento de las leyes mendelianas correspondientes a la asignatura de Genética General de la carrera de Ingeniería Agronómica en la gestión 1-2020. Inicialmente vamos a repasar los diferentes caracteres estudiados por Mendel. Si bien ya es por todos harto conocido, él estudió el cultivo de arveja, de las judías. En este cultivo ha estudiado diferentes características anatómicas, morfológicas del cultivo. Es así, por ejemplo, que estudió la textura de la semilla en sus diferentes características, como son lisa, amarilla, verde, rugosa. Estudió el color de la flor, en lo que significa el color púrpura y blanco, que son las opciones a través de las cuales, a través del procedimiento de siembra, Mendel pudo obtener estos tipos de coloraciones. La forma de la legumbre lisa o estrangulada, el color de la legumbre, es decir, verde o amarilla, legumbre o vaina, la posición de las flores, si es axial o terminal, y el tamaño de las plantas, es decir, si son normales o enanas. A partir de esto, por supuesto, también infiriendo al material de estudio que se ha realizado, se introducen dos conceptos fundamentales: la unidad de la herencia, que ha sido precisamente deducida a través de lo que significa la experimentación de Mendel, y esto nos lleva a generar dos conceptos: uno el concepto de gen y el otro el concepto de alelo. Recordemos, el concepto de gen se refiere fundamentalmente como unidad de transmisión hereditaria a la estructura compuesta por dos alelos. Acá tenemos, por ejemplo, y representado por la letra G, un alelo en este cuadro y otro alelo en este cuadro correspondiente a la talla alta. Y en este otro caso, también compuesto por dos alelos, pero deben notar que son letras minúsculas, es decir, para lo que significa la característica relacionada con el tamaño de la planta, un tamaño pequeño. No es ningún tipo de novedad el hecho de que la representación que se viene realizando para lo que significan los caracteres estudiados por Mendel, unos sean del tipo dominante y otros sean del tipo recesivo. Los dominantes, por convención, se representan y se representarán por letras mayúsculas, y los recesivos por letras minúsculas, tal cual está representado precisamente en la imagen que ustedes observan. Pero además, el hecho de la representación ha implicado también una denominación de posibilidades de combinación alélica en los cultivos. Es decir, como en el caso del ejemplo que estamos mencionando, si tenemos dos letras mayúsculas, significa que tiene dos alelos y obviamente la característica es dominante. Entonces, como son ambos mayúsculas y como tiene una característica del alelo dominante, de ahora en adelante vamos a conocerlo y le vamos a denominar como homocigoto dominante. Si a través de los procesos de segregación o de distribución alélica llegamos a conformar una letra mayúscula y una letra minúscula, es decir, un alelo dominante y un alelo recesivo, de ahora en adelante la denominación es heterocigoto. En cambio, si tenemos dos letras minúsculas, como en el ejemplo, nosotros vamos a denominar, porque obviamente al tener dos letras minúsculas son iguales, también como homocigoto, pero en este caso como homocigoto recesivo. Entonces, las posibilidades de representación cuando hablamos en el ejemplo de un gen, las posibilidades son tener un homocigoto dominante, dos letras mayúsculas, tener un heterocigoto, una letra mayúscula y una minúscula, y tener dos letras minúsculas, es decir, en su forma de homocigosis recesiva. Sigamos repasando algunos conceptos.
Hablemos de los principios mendelianos, del principio de uniformidad. Si se acuerdan, también por la lectura realizada al texto de la asignatura, el principio de uniformidad se obtiene cuando Mendel cruza plantas por género, plantas masculinas o femeninas, es decir, hace una reproducción sexual de plantas altas por plantas enanas. Recordemos que para que Mendel haya podido inferir este principio, ha tenido previamente que realizar una cruza selectiva hasta obtener líneas puras en el sentido de obtener puras plantas altas y puras plantas enanas o bajas, ¿no? Entonces, al cruzar Mendel plantas altas por plantas enanas, ha obtenido en la generación F1, que significa filial 1, todas altas. ¿Esto qué significa? Esto significa que al haber obtenido uniformemente una de las características de los progenitores, se dice que existe una uniformidad, de ahí el principio de uniformidad. Pero además de esto, haciendo relación con la diapositiva anterior, observamos que el tamaño alto frente al tamaño bajo o enano prevalece el tamaño alto. Por tanto, la otra inferencia a partir de este principio es el principio de la dominancia. Es decir, había un carácter dominante que en este caso fue precisamente el tamaño de planta alta. El segundo principio inferido por Mendel es el principio de segregación. ¿En qué consiste el principio de segregación? Una posible hipótesis que Mendel infirió a partir de lo que significa la generación o la obtención de la filial 1 fue que precisamente una posibilidad de que las plantas había un carácter dominante, pero la pregunta en cuestión fue qué pasó con las plantas bajas o las plantas enanas. Entonces, al cruzar la F1 entre sí, recordemos que la F1 han salido todas las plantas altas, ¿cuál ha sido el resultado de Mendel? Ha obtenido 3 altas y una baja. Es decir, en la generación F2, en la filial 2, efectivamente sucedió que las plantas bajas de los parentales que se habían mantenido ocultos en la generación F1 volvieron a surgir en la generación F2. Es decir, se había, a partir de lo que significa del segregamiento de las unidades de transmisión hereditaria, es decir, de los alelos que conformaban los genes, se había configurado y obviamente había sucedido que en esa configuración se había obtenido precisamente el carácter bajo, es decir, no se había perdido, sino más bien se había mantenido oculto y se visibilizó en cuanto las posibilidades de combinación de los alelos fueron favorables. Entonces, también a partir del principio de segregación se infirió un segundo principio, que es el de recesividad. ¿Qué significa recesividad? Significa que existen alelos que se invisibilizan temporalmente frente a la presencia de un alelo dominante, pero en presencia de otro alelo recesivo se manifiestan, y manifiestan obviamente las características que inicialmente se habían estudiado. Ese es el principio de recesividad. Y obviamente cuando hablamos plantas altas, bajas, colores, etcétera, siempre lo hacemos en términos de lo que significa una observación que realizamos a los cultivos. Esta observación que se realiza para verificar las leyes mendelianas, obviamente en términos genéticos nosotros lo describimos como el fenotipo, es decir, como las características visibles que nosotros vamos estudiando, observando a lo largo de todo lo que significa la investigación de los cultivos. Y obviamente estas características se convierten y se transforman en las variables, como precisamente hizo Mendel en su estudio. Un tercer principio estudiado por Mendel fue el principio de distribución independiente. ¿En qué consiste el principio de distribución independiente? Justamente consiste en la posibilidad de realizar cruzamientos, pero esta vez estudiando dos características. Y en este caso, por ejemplo, se estudió la textura y el color en el caso de las semillas. Y como ustedes observan,
Justamente acá tenemos estas que están acá, es la primera característica, el primer fenotipo observado, y lo que es referente al color amarillo o verde es otra característica o fenotipo observado, es decir, para el principio de distribución independiente se estudian dos genes. Y al observar y al estudiar estos dos genes, ¿qué observó Mendel? Observó que prácticamente a lo largo de lo que significan los diferentes cruzamientos que se ha ido obteniendo, recuerden ustedes que las letras representan alelos y un par de alelos representa un gen. Acá tienen ustedes en las imágenes todas las posibilidades de combinaciones que han surgido tanto para lo que significa la textura de la semilla como para el color. Y si hacemos el resumen, se observa que prácticamente todas las posibilidades se han obtenido a partir del cruzamiento con dos genes. Eso implica que todas las posibilidades tienen, en este caso, la posibilidad, valga la redundancia, de la realización o de la manifestación fenotípica que va surgiendo a través de lo que significan estos cruzamientos. Y también implica que ninguna de estas características va a influir un tanto negativa o positivamente sobre la otra, ¿no? Entonces, al no influir, significa que prácticamente los alelos, como están observando ustedes, se van segregando independientemente en todas las posibilidades de combinación, a obtener, como ven ustedes acá, esta proporción 9:3:3:1 referente a textura lisa, color amarillo, textura lisa, color verde, rugosa y amarilla, y rugosa y verde. Todas las posibilidades manifestadas a través de esta segregación. Por tanto, existe una distribución independiente cuando precisamente hablamos de estudiar dos o más genes en términos de lo que significa la herencia. Todo lo manifestado se resume en las leyes mendelianas, que es prácticamente una generalización de estos principios que en este caso tienen un fin más didáctico en el sentido de prácticamente entender cómo funcionan la herencia a través de los genes, a través de los estudios realizados por Mendel. ¿Cuáles son esas leyes? Uno, los genes no se pierden, se mantienen a lo largo de las generaciones descendientes, como se ha observado en los principios estudiados, ¿no? Recordemos el carácter de la planta baja o enana en la generación F2 volvió a surgir, sin embargo se invisibilizó temporalmente en la generación F1, ¿no? Pero no se ha perdido en definitiva. Segundo, los genes no se mezclan, independientemente de cómo se podía pensar antiguamente. La hipótesis posible cuando se cruzaba plantas altas con plantas bajas era obtener plantas intermedias, ni altas ni bajas, ¿no? O medianas. Sin embargo, obviamente haciendo el cruzamiento de líneas puras que realizó Mendel, se descubrió que no es esto cierto, ¿no? Que los genes prácticamente no se mezclan en el sentido de obtener características intermedias en las siguientes generaciones, sino más bien que mantienen la relación de dominancia y recesividad, reiterando siempre y cuando existan cruzamientos de líneas puras y no existan algún tipo de interacción alélica o génica, que lo vamos a estudiar en el siguiente tema. Tercer principio, los genes se distribuyen independiente con una segregación independiente de alelos. Como se ha observado, prácticamente todas las combinaciones posibles de los alelos conforman prácticamente una segregación de lo que significan las características fenotípicas observadas cuando realizamos un cruzamiento de dos genes. De todo ello se infiere precisamente que, como ven ustedes en el cuadro, como observan en el cuadro siguiente, que a partir de todas las características estudiadas por Mendel, de los fenotipos parentales que están en la columna 1, se obtiene una F1 y en la F1 observarán cuáles son los caracteres dominantes. Por ejemplo, entre lisa y rugosa es el fenotipo liso el que predomina, entre amarilla y verde amarillo, púrpura y blanca púrpuras, etc.
Y haciendo un conteo, bueno, que Mendel ha realizado el conteo a los números que ustedes observan acá para cada uno de los fenotipos, son números reales que los ha obtenido a partir de un trabajo minucioso y cuidadoso de conteo, obteniendo una relación aproximada de 2.96 a 1, 3.01 a 1, 3.15 a 1, etcétera, etcétera. Observen que todos los números se aproximan a 3. Y la relación 1 significa las plantas que en la generación F2 son recesivas. Es decir, la proporción clásica cuando cruzamos un gen es de 3 a 1, ¿no? Es decir, 3 plantas del dominante o 3 rasgos, características, fenotipos del dominante y 1 del recesivo. Esa es la proporción clásica, 3 a 1. Cuando cruzamos 2 genes, ya lo hemos mostrado anteriormente, la proporción clásica, aquí lo voy a anotar directamente, cuando cruzamos 2 genes, la proporción clásica es 9, 3, 3, 1. Justamente como se muestra acá, ¿no? Es decir, obtenemos 9 de un fenotipo, 3 del otro fenotipo, 3 del otro fenotipo y 1 del otro fenotipo. Esto, cuando hablamos de 2 genes, es lo que se denomina la proporción clásica. Veamos ahora los ejercicios que se derivan a partir de los principios estudiados, que ustedes ya lo han estudiado con relación al tema 2. Y también con lo que significan la aplicación para entender un poco el principio de distribución de segregación a través de la modelación precisamente que ha realizado Mendel en esta representación, y para eso precisamente hablamos de los cruzamientos. Hablemos inicialmente de los cruzamientos para un gen. Cruzamientos para un gen. En el ejemplo que vamos a tener a continuación, vamos a hacer el ejemplo, bueno, el razonamiento que ha realizado Mendel para inferir sus principios mendelianos. Es decir, empezamos cruzando con plantas altas y vamos a representarlo por la letra A mayúscula versus las plantas enanas. Altas y enanas. Recordemos que las plantas altas o la representación de los genes para plantas altas siempre tiene que estar por 2 letras, una letra mayúscula y otra letra mayúscula para el caso de lo que significa la homocigosis o el homocigoto dominante, y la letra minúscula, 2 letras minúsculas acompañadas, que su denominación es homocigosis recesiva. ¿Por qué 2? Porque ya lo hemos manifestado, un gen está compuesto principalmente por 2 alelos. Entonces, inicialmente debemos realizar el cruzamiento de plantas altas por plantas enanas para un gen. Para eso, un método práctico es el método que usualmente vamos a desarrollar para este tipo de ejercicios, es el método del arborigrama. Para eso, ¿qué hacemos? Ponemos en una primera columna imaginaria los alelos del primer progenitor. Para nosotros este va a ser el primer progenitor y este va a ser el segundo progenitor. Obviamente cuando hablamos de reproducción sexual, uno va a ser el masculino y otro va a ser el femenino. Entonces, poniendo en una primera columna imaginaria los alelos del primer progenitor, la regla es: debemos cruzar con cada uno de los alelos del segundo progenitor. Como están observando ustedes acá, las 2 letras minúsculas las voy colocando para que se combine con los alelos del primer progenitor, y para el otro alelo, para el alelo 2, de la misma manera, con los 2 alelos del segundo. Entonces, haciendo este ejercicio, este cruzamiento, uno mentalmente, ¿no?, o fusiono mentalmente el primer alelo con el recesivo. Para esta segunda combinación, el alelo dominante con el alelo recesivo, y
por supuesto el alelo dominante con el recesivo también acá, y en la cuarta posibilidad de combinación también de la misma manera. De manera que obtengo al final, como resumen, 4 posibles individuos. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, como son los 4 y 4, digo 4 de 4 son heterocigotos, es decir, un alelo dominante y un alelo recesivo. Habiendo obtenido todos heterocigotos, y obviamente, como habíamos visto, la F1 sería heterocigoto, o sea, los 4 de 4 o el 100% sería heterocigoto. Realizando ahora el cruzamiento de la F1 entre sí, como lo realizó Mendel, es decir, haciendo el heterocigoto por el heterocigoto, que como recordemos, todas se veían iguales, es decir, todas eran plantas altas. ¿Por qué altas? Porque precisamente prevaleció el carácter dominante, la letra mayúscula, para que sean altas, ¿no? El recesivo se mantuvo oculto y recién se va a manifestar en la F2, pero es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, haciendo el cruzamiento de la F1 entre sí, ¿qué obtenemos? Siempre colocamos a manera de columna los alelos del primer progenitor en una columna imaginaria, y vamos a cruzar con cada uno de los alelos del segundo progenitor, ¿no? Es con el dominante recesivo, dominante recesivo. ¿Qué obtenemos a continuación? Si realizamos la conjunción de estos dos alelos, acá tenemos dos letras A mayúsculas, es decir, un homocigoto dominante, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula y una minúscula. Acá, por supuesto, podrían decir que la minúscula está primero, pero como el dominante es la letra mayúscula A, siempre el dominante tiene una preferencia en el lugar de la posición de la representación. Entonces, de esa manera estamos poniéndolo, y vamos a poner en los siguientes ejercicios también de esa manera. Y el homocigoto recesivo. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué obtenemos? Tenemos 4 posibles individuos, 3, 4. El primer individuo sería 1 de 4 homocigoto dominante, 2 de 4 heterocigotos y 1 de 4 homocigoto recesivo. Es decir, tenemos de esta forma la distribución genotípica que hemos obtenido, ¿no? Todo esto son, lo que acabamos de obtener, son los resultados genotípicos. Y si hacemos un resumen de lo que acabamos de obtener, ¿qué podemos observar? Observamos lo siguiente a partir de todo lo que hemos obtenido. Primero, si vemos el fenotipo, recuerden que el fenotipo es lo que se ve, lo que se observa, lo que podemos medir, lo podemos sentir, etcétera, lo que es susceptible de ser captado por nuestros sentidos. Observamos, y habíamos dicho desde el inicio, que la letra mayúscula representa A. Esta, ¿cómo se ve? Esta se ve alta. Esta de acá, basta que exista una letra mayúscula para que también la veamos alta, ¿no? Esta se mantiene invisible, ¿no? Y acá sí hay 2 letras minúsculas, y como habíamos dicho, precisamente esta se va a ver baja o enana, ¿no? Por tener los 2 alelos recesivos, precisamente va a ser enano. Entonces, ¿cuántas altas tendríamos acá? Tenemos una alta más 2, 3 altas. Y acá tenemos una enana. Consiguientemente, hemos prácticamente llegado a la conclusión de Mendel, la proporción clásica, 3 altas a una enana. Si realizamos un ejemplo más para este tipo de cruzamientos, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos un homocigoto dominante por un heterocigoto, es decir, cruzamos una planta alta con este genotipo por una planta alta con este genotipo. Nuevamente, para recordar y practicar los ejercicios, colocamos los alelos del primer progenitor y combinamos cada uno de los alelos del primer progenitor con los alelos del segundo progenitor. De la misma manera aquí. Obtenemos en consecuencia 2 alelos dominantes, un alelo dominante y un recesivo, 2 alelos dominantes y un alelo dominante y uno recesivo. Este, por supuesto, se denomina homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto dominante, heterocigoto. Haciendo el resumen de los resultados obtenidos, ¿qué tenemos?
observamos que tenemos dos alelos o dos individuos que tienen alelo dominante, homocigoto dominante. Consiguientemente, 2 de 4 van a ser homocigotos dominantes y los otros 2 de 4 van a ser heterocigotos. Genotípicamente, vamos a decirlo así, genotípicamente, este no es igual a este otro, este no es igual a este otro, son diferentes. Pero si hacemos un resumen fenotípico, que lo vamos a poner en este. Si hacemos un resumen fenotípico, observamos que estas 2 de 4, que es el 50%, 2 de 2 entre 4 es un medio, 0,5 que es 50%, estas prácticamente son o se ven altas. Estas de acá, que es el otro 50%, por tener un alelo dominante, también se van a ver altas. Consiguientemente, ¿cuál sería el resumen fenotípico? 100% altas. Genotípicamente, reiteramos, son dos genotipos posibles, ¿no? El homocigoto dominante y el heterocigoto. Pero fenotípicamente no hay diferencia, todas se van a ver altas. ¿Qué pasa cuando tenemos que cruzar dos genes? Es decir, ¿qué sucede si vamos a evaluar la altura de las plantas y además la textura de las plantas? La altura la vamos a representar al carácter alto, nuevamente por la letra A. Voy a poner un guioncito abajo, ese significa que puede acompañar cualquier alelo, no importa si esté una letra mayúscula o minúscula, basta que uno de los alelos sea mayúscula, sea dominante, para que veamos fenotípicamente como plantas altas. En cambio, vamos a observar plantas bajas cuando los genotipos sean en su forma homocigótica recesiva. Estas van a ser plantas bajas. Entonces la altura la vamos a representar de esta manera. La textura la vamos a representar por una letra mayúscula, que en este caso va a ser la B mayúscula, y vamos a simbolizarlo como el carácter liso. En cambio, su forma homocigótica recesiva vamos a representar como una textura rugosa en el caso de la semilla. Si tendríamos los siguientes genotipos para cruzar. Vamos a suponer que tenemos un homocigoto dominante en la posición, y aquí vamos a introducir otro concepto además. Cuando obviamente en el capítulo 1 ustedes han estudiado de que la disposición de los genes es de manera lineal. Eso significa que un gen está a continuación de otro. La posición de un gen en el cromosoma se denomina, o la forma de denominación es técnicamente como locus. Locus significa posición de un gen, ¿no? Es decir, en este caso el genotipo de la altura, el gen de la altura estaría en el locus 1 y el gen de la textura en el locus 2, es decir, posición 1, posición 2. Y el plural de locus es loci. Loci significa las posiciones de varios genes dentro del cromosoma. Entonces nosotros vamos a suponer, voy a borrar esto acá, que vamos a cruzar un gen, o más bien dicho un genotipo de estas características con otro genotipo también de similares características, ¿no? Vamos a cruzar con este caso. Entonces, si observamos cuáles son sus genotipos, este sería una planta alta, sus fenotipos, perdón. Esta sería una planta alta lisa, que estaríamos cruzando por una planta alta y rugosa. Entonces, la pregunta en cuestión es, ¿cuáles son los fenotipos y los genotipos resultantes de este cruzamiento? Para hacer eso, procedemos también con el método del arborigrama. Y el procedimiento es cruzar inicialmente cada locus entre sí. ¿Ya? Primer paso, cuando tengamos que cruzar dos genes, el primer paso es cruzar cada locus entre sí.
y obviamente lo vamos a cruzar a partir del método que hemos aprendido, que es el método del arborigrama. ¿Ya? Cruzamos cada locus entre sí. Entonces el locus del gen de la altura entre sí y el locus de la textura de la semilla entre sí. Entonces inicialmente acá lo vamos a borrar esto para que no nos confunda y hacemos lo que dice la regla. Primer progenitor, aquí está su genotipo en el primer locus, cruzando con el locus, el gen del segundo progenitor. Vamos a hacerlo a este ladito, y a este lado los segundos locus, es decir, este de acá cruzado por este de acá, y procedemos como hemos aprendido. Ponemos en una columna imaginaria los alelos del primer progenitor y vamos a cruzar con cada uno de los alelos del segundo progenitor, de esta manera. Acá estos, el genotipo, es decir, los alelos, los vamos a colocar en una columna imaginaria y vamos a cruzar con cada uno de los alelos del segundo locus, ¿no? De esta manera. Si conjuncionamos, tenemos acá un homocigoto dominante, homocigoto dominante, homocigoto dominante y homocigoto dominante. En este caso tenemos un heterocigoto, heterocigoto, homocigoto recesivo, homocigoto recesivo. Resumiendo, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Acá, si evidenciamos, los 4 son homocigotos dominantes, es decir, 4 de 4 son homocigotos dominantes. Pero acá no, acá hemos obtenido, vamos a hacer el resumen acá, 4 de 4, acá no. Acá lo que hemos obtenido es 2 de 4, observen, 1, 2, 2 de 4 son heterocigotos, y los otros 2 de 4 son homocigotos recesivos. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla nos dice que debemos, o se debe realizar, el cruzamiento de los subproductos de cada locus entre sí. Recordemos, el locus significa la posición de un gen dentro del cromosoma. Entonces lo hacemos de esta manera, 4 de 4, este es el primer subproducto, y debo cruzar ¿con qué? Debo cruzar con cada uno de estos subproductos, es decir, esto lo cruzo con 2 de 4, heterocigoto, y 2 de 4, homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué obtengo a continuación? Multiplico, obviamente, 4 de 4, 2 de 4 son quebrados, son fracciones. La regla para la multiplicación de fracciones es multiplicar los numeradores entre sí con los denominadores entre sí. Entonces, 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. Acá tengo un homocigoto dominante y tengo un heterocigoto. 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. Homocigoto dominante y heterocigoto. En consecuencia, en este cruzamiento con dos genes, he obtenido dos genotipos. Ahora la pregunta, o sea, estos son los resultados genotípicos. ¿Cuáles serán los resultados fenotípicos? Los resultados fenotípicos, recordemos, es todo lo que se ve y se observa. 8 entre 16 es obviamente 0,5, 50%. Y el otro 50% es este genotipo. Veamos, 8 entre 16 transformamos y se vuelve 50%. Letra mayúscula son altos, ¿no? Altos, y estos son lisos. Acá son plantas altas, ¿no? o especímenes altos, y tienen textura de semilla rugosa. Entonces 50% alto liso y 50% alto rugoso. Es decir, los resultados fenotípicos serían estos que estoy presentando a continuación.
Consiguientemente, este ejemplo nos va a servir, y además del ejemplo anterior, como la base para la tarea que vamos a presentar en plataforma. Por supuesto, la tarea la van a encontrar en la sección tareas de nuestra página virtual, de nuestra plataforma virtual, que es virtual.agronomiapotosí.com. Por favor, ingresen a la plataforma para las instrucciones y para acceder a los ejercicios y las fechas para el envío del material.